Estás en tu tiempo. Este es el día de tu oportunidad. Esta es la hora en la cual le pediste a Dios para que haga en tu vida. Este es el momento que Dios preparó para ti. Hoy es el día, el buen día de Dios, el día maravilloso del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Este es el día de soltar las cargas. Este es el día de romper las cadenas. Este es el día de desconectarse de todo aquello que te alimenta de manera incorrecta. Este es el día para renunciar a todo aquello que en tu vida es un peso y es un pecado. Este es el día de la decisión, el día del caminar, el día de conectarse de manera correcta. Este es el día para determinar querer aprender de Dios. Este es el día de la humillación, porque cuando te humillas ante Dios, tienes la garantía de estar de pie delante de los hombres. El poder de la humillación delante de Dios es la virtud para resistir los embates del diablo y del enemigo. Quien aprende a humillarse delante de Dios y a permanecer de rodilla, también conoce el esquema sabio de estar de pie. Los hombres que permanecen de pie son los que aprendieron a estar de rodilla en la presencia de Dios. La garantía de lo que somos está en Dios. La garantía de lo que vamos a conseguir y a poseer está en Dios. La garantía de cualquier victoria está en Dios. La certeza del milagro está en Dios. Estar en Dios es estar en la posición segura, en el lugar donde cualquier cosa puede revertirse. Y esto es poderoso. Cuando tú estás en Dios, no hay estados que en su lenguaje, oh Dios mío, puedan permanecer amenazantes. Toda amenaza se desvanece cuando estamos delante del Señor y en Él confiamos. Por eso es tan necesario tomar la decisión de caminar con Dios, porque caminar con Dios es caminar con lo que es mayor. Caminar sin Dios es vivir con lo más débil, porque tu fuerza no es ni tu dinero, ni la ufanación de tu juventud, ni las virtudes, cualidades que puedas tener. Tu fortaleza es el Señor, como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Por eso hoy vamos a entrar en un tema que lo vamos a esbozar varios días. Hoy vamos a ver una parte y luego el próximo miércoles estamos con la otra. Soy el pastor Julio García del Ministerio Internacional Generación de Fuego y es un placer estar con ustedes hoy para compartir esta palabra de vida, esta palabra que es un mensaje a la puerta de mi casa, a la puerta de mi vida, a la puerta del ministerio.
Es el mensaje esperado. Dios, quiero llevarlos a que veamos hoy el tema que he titulado Toma la dirección correcta. Esa es tu victoria. Toma la dirección correcta. Esa es tu victoria. Esta vez tomamos como referencia bíblica Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías, el profeta, capítulo 30, verso 21. Dice la Escritura: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Aleluya. Bendita y santa es la palabra de Dios. Estamos en el tiempo del ruido, yo diría del ruido de las voces. Nunca antes la humanidad ha estado acosada por las voces de un mundo que cada día nos habla de diferentes maneras, en diferentes lenguajes. De un mundo que busca llamar nuestra atención. Pero ahí es donde está la clave. Hay que saber oír y a quién oír. Nunca antes el mundo ha estado tan inmerso a las voces del diablo, que te hablan de diferentes matices. El diablo no siempre te habla como diablo. A veces el diablo te habla como un amigo. A veces el diablo te habla como un hermano en la fe. A veces el diablo te habla como un familiar. A veces el diablo te habla como una autoridad espiritual confiable. Y es allí donde necesitamos el discernimiento para saber identificar la voz de Dios. Y solo el discernimiento llega cuando, número uno, estamos acostumbrados a estar en la presencia de Dios y oír su voz. Cuando tú te acostumbras a estar en la presencia de Dios y a oír su voz, entonces dice la Escritura, mis ovejas, Juan capítulo 10, oyen mi voz y me siguen. Conocen la voz del pastor. El pastor las conoce y ellas conocen a su pastor. Entonces el secreto está en permanecer constantemente, esto es, orando, ayunando en la presencia poderosa del Señor, y eso nos da capacidad de oír, de familiarizarnos. No es una familiarización de irrespeto, es una familiarización de conexión de identidad. Sé cuando mi Señor habla. Entonces es importante, para poder identificar la voz de Dios, pasar tiempo con Dios. Porque cuando pasas tiempo con Dios, la voz de Dios se te vuelve familiar. Número 2, es muy importante conocer la Escritura. Porque cuando tú conoces la Escritura, sabes en qué punto está la voz de Dios. La mayoría de veces los cristianos son confundidos porque ignoran las Escrituras. Como dice Juan 5, 39. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoramos las Escrituras, ignoramos el poder de Dios. Entonces, cuando las diferentes voces vienen, el mundo, el diablo, el pecado, el diablo
con su voz en diferentes matices. El detector de la voz incorrecta se llama la palabra de Dios. Todo aquello que no está en línea con el espíritu de la palabra, Dios no lo dijo. Porque Dios camina en el orden de su palabra. Dios se mantiene en la voz de su palabra. Dios se conoce a través de su palabra. Entonces es importantísimo conocer la voz de Dios. Oseas 4:6 dice, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice exactamente eso, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tenía algún grado de conocimiento, pero no era suficiente como para no dejarse engañar. Por eso es importante conocer las Escrituras. Y número 3, la manera de identificar la voz de Dios es viviendo una vida en el Espíritu. Porque cuando tú vives la vida en el Espíritu, aprendes a identificar lo que es del Espíritu. Por eso es que el hombre espiritual es juzgado, puede juzgar, pero no es juzgado de nadie. Porque cuando andamos en la dimensión del Espíritu, esto es una vida acorde con Dios. Esto es una vida de santidad. Andar en el Espíritu no es una filosofía emocional, es una relación profunda con el Espíritu Santo, basada en el respeto, en la honra, en lo separado, en sentirse un instrumento separado para Dios. Entonces, con estas 3 cosas podemos tener la sensibilidad auditiva espiritual de oír la voz de Dios. Porque no solamente vas a oír voces del mundo, que te van a decir mensajes bonitos, pero cuando tú tienes el detector, que es el espíritu de la palabra, y tienes la sensibilidad del espíritu, entonces cualquier voz que no corresponde a la voz de tu naturaleza como cristiano y como hijo de Dios, identificarás cuál es su veneno. Oh, Dios mío. Y cuando tú identificas cuál es su veneno, por eso cuando Satanás toma a Pedro y le dice al Señor, dice que lo toma aparte Pedro y le dice, Señor, evítate morir. ¿Por qué tienes que hacerlo? Es mejor que no lo hagas. Y el Señor, sin darle explicación considerativa a Pedro, sino que sabe que hay un elemento extraño en la vida de Pedro, sabe que hay una voz que no es coherente a la voz de Dios, oh Dios mío, ni tampoco es coherente a la voz del entorno en que Jesús estaba. Dice, apártate, le habla directamente al diablo que estaba metido en Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Por eso Colosenses 3:5 dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Qué importante es, y le voy a pedir esto que es muy necesario dentro de esto de identificar la voz. 4, discernimiento del Espíritu en el poder del Espíritu. Cuando usted tiene discernimiento en el Espíritu, en el poder del Espíritu, es mucho más fácil oír la voz del Espíritu. Por eso dice el profeta Isaías, vas a oír una voz a tu espalda. Pero como usted ya tiene las bases que he dicho antes, sabe que es la voz de Dios. Y cuando usted identifica la voz de Dios,
no tienes objeción. Nunca tengas objeción, cuestionamiento. Nunca entres en consideración de análisis cuando oigas la voz de Dios, sino que por el contrario, tu corazón tiene acción de obediencia. Cuando aprendemos a identificar la voz de Dios y a obedecerla. No siempre la voz de Dios va a ser coherente con lo que yo quiero oír o con lo que yo quiero hacer. Porque dice Isaías 55, mis caminos no son tus caminos, ni mi pensamiento son tus pensamientos. Significa que la voz de Dios y el camino del Señor son dos cosas diferentes a la percepción de mi naturaleza humana. Pero cuando yo aprendo a oír la voz de Dios, la oigo y la obedezco. Porque en la obediencia a ella está mi victoria. Qué importantísimo aprender a oír la voz de Dios para tomar decisiones correctas. Matrimonios fracasados porque escucharon la voz de sus sentimientos y pensaron que era la voz de Dios y hoy lamentan. Negocios con consecuencias trágicas financieramente porque nunca escuchamos la voz de Dios, sino la impresión de nuestra emoción y nos emocionamos y tomamos decisiones correctas. Y hoy hay muchos lamentos por eso. Hoy negocios que no producen porque tomamos decisiones incorrectas. Hoy estamos envueltos en muchas cosas que nos aprietan emocionalmente porque tomamos una decisión incorrecta. Y por eso hay mucha gente tremendamente fracasada porque escucharon la voz del sentimiento. El hombre que vieron, nunca consultaron eso con Dios y decidieron por él. Las palabras bonitas fueron para ti como sustitutivas en vez de oír la voz de Dios. Y hoy lamentas, porque una decisión mal tomada puede retrasar años tu propósito, o una decisión mal tomada te puede llevar a un proceso, ojo a esto, a un proceso muy largo. Hay cosas que vivimos por decisiones equivocadas que tomamos. Hoy estamos cargando con muchas cosas, tal vez emocionales o espirituales y financieras, aún empresariales, porque tomamos decisiones incorrectas, porque nos unimos a gente con la que nunca debiéramos unirnos, porque nos asociamos con personas que nunca hemos debido habernos asociado y nos enlazamos en negocios que nunca, jamás hemos debido haberlo considerado como algo para hacer. Hoy Dios tiene una voz de alerta para el pueblo. Vamos a sensibilizarnos para oír la voz correcta de Dios. Porque ahí está la victoria. Hoy revertimos los corazones que tomaron decisiones incorrectas. Hoy venimos con palabra de sanidad para corazones lastimados y heridos. Hoy venimos con palabra de fortaleza para que usted se levante otra vez. Hoy venimos en el nombre de Jesús con determinación revelativa para que usted rectifique hoy y enderece su camino. Como dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por él.
no se engañe andando por caminos que aparentemente parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, creo que es Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos entrar a tomar decisiones correctas, porque allí está la victoria. Quizás usted no ha visto hoy su milagro porque ha tomado decisiones incorrectas. Quizás hoy usted no ha visto la bendición financiera en su vida porque usted ha tomado una decisión correcta. El diablo lo ha paralizado y le ha dicho y lo ha detenido para practicar principios, para entrar a comprometerse de verdad con Dios. Quizás el diablo ha nublado tu mente y toda decisión de dar y de apoyar, el diablo la ha estorbado y te parece que es correcto. No lo permitas más. Hoy tomamos la decisión correcta porque está la victoria y yo creo que este es el momento de rectificar. Vamos a rectificar porque dice el Señor, oirás una voz a tus espaldas que te dice, no tomes a la izquierda, no tomes a la derecha. Esto es, la derecha o la izquierda son decisiones naturales, innatas en nosotros, pero viene la dirección de Dios que está fuera del estado de nuestra naturaleza. Esa es la que vamos a tomar. Hoy estoy llamando a gente que dice, hoy quiero tomar la decisión que tú quieres que yo tome, la decisión de la voluntad de Dios es la que yo quiero tomar. La victoria no es producto de tu fuerza, es producto de que hagas lo correcto delante de Dios. Por eso las maneras como Dios nos dirige a veces son contraproductivas, contraproductivas en el sentido de que no son convencionales. Dios manda a un profeta donde una viuda y le dice, ve donde esa viuda para que te mantenga. Y cuando él llega allá, la viuda solamente, había una hambruna tremenda, una crisis terrible en el país y todo estaba muriéndose, todo estaba acabándose, no habían alimentos y esta pobre viuda solo tenía una porción de harina y de aceite y ahora llega el profeta por orden divina que ese poco que ya tiene lo comparta y es cuando el milagro se dio porque Dios no es convencional en lo que dice. Dios es revelacional en el espíritu de su, oh Dios mío, en el espíritu de su voluntad. Por eso cuando la revelación de Dios llega para su vida a hacer algo, hágalo, 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 hágalo. Si el espíritu a usted le da testimonio de hacerlo, hágalo. Porque aunque parezca contraproducente, es el camino a tu victoria. A veces estamos en el punto de soltar lo poco que tenemos. A veces se nos pide dar más allá de nuestras fuerzas como se le pidió a esta viuda, pero ese era el camino de su victoria. El profeta le dice a la mujer, tráeme algo de tomar, y ella dice, ok, pero también hazme algo de comer. Y ella dice, no, profeta, porque solo conmigo hay una porción para mí y para mi hijo, y comido esto no esperamos más, no tenemos más perspectiva sino la muerte. Pero el profeta viene para abrir la alacena del cielo. Hoy se abre la alacena de Dios para muchos. Hoy se abre la puerta financiera para muchos. Hoy se abre por decreto profético para tu vida un milagro sobrenatural en el estado de tu cuerpo y en el estado financiero. Solo necesitas tomar la dirección que la palabra te dice. No estés más allí postrado, levántate y adora. No estés más allí con las palabras negativas en tu boca. Levántate y confiesa la palabra. Tú tienes ahora mismo el enlace para revertir una situación de crisis en un milagro constante
importante de tus días. Y el profeta le dice a la mujer: no, hazme de comer a mí primero, porque hay una orden del cielo. Jehová, la palabra es que la harina no va a escasear de tu tinaja, ni el aceite tampoco, porque hasta que Jehová haga llover en la tierra. Y yo estoy aquí para decirte: el enlace de esta obra es eso. Conéctate al espíritu de la obediencia, de la dirección correcta. Vuelve otra vez a los principios, vuelve otra vez al ayuno, vuelve otra vez a la oración, vuelve otra vez a practicar principios financieros como lo hacías antes, vuelve otra vez a servirle al Señor, porque en esa decisión está tu victoria. Dios mío, 3 aspectos importantes. Es interesante entender que no hay victoria sino en la dirección correcta de Dios. Y solo la dirección correcta de Dios opera cuando usted permite renunciar a sus decisiones y tomar como única el camino que Dios te marca. Quizás es contrario a todo lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada a vivir. Quizás es totalmente contrario a todo lo que tú estás acostumbrado a decidir. Pero lo de Dios te bendice a niveles inimaginables. No alcanzas a imaginarte la manera como Dios te bendice hoy o te puede bendecir. Tomar hoy la decisión correcta en cualquier área de tu vida para rectificar. Tienes que rectificar tu camino. Eso te va a conducir a la victoria. Por eso es necesario entender, número 1, direcciona tu mundo en cualquier circunstancia al refugio seguro y a la torre fuerte de restauración de vida de Dios. Yo diría redicciona tu vida, tu mundo, en cualquier circunstancia. Una de las decisiones correctas a las que Dios nos invita, no las toma sencillamente porque todo está bien. Hay momentos donde no tenemos fuerza, como quizás usted ahí. Hay momentos donde los ruidos que tú estás escuchando están haciendo tanta presión a tu vida y están haciendo tanta presión a tus finanzas que no alcanzas como a diferenciar cuál es la voz de Dios. Pero ya aprendiste que cuando estás en el altar aprendes a oír la voz de Dios. Y ojo a esto, poderoso, la voz de Dios siempre se oye más fuerte que todas las voces. Tú puedes oír 1000 voces, pero la voz de Dios siempre será fuerte, más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos con tu vida. Y el propósito de Dios permitirá la claridad de la voz de Dios, diciéndote: hijo, tienes que devolverte de este pecado. Hijo, tienes que renunciar a este adulterio. Tienes que renunciar a este estado de fornicación. Tienes que empezar a caminar en una vida santa porque yo quiero hacerlo contigo. Hijo, tienes que decidir creerme, porque yo he venido hoy a sanarte y a restaurarte. Hoy tienes que renunciar al miedo. Hoy tienes que renunciar a lo que no te compromete con Dios y entrar en compromiso con Dios. Porque viene para tu vida restauración de vida en Dios. Vida en Dios.
No es cualquier restauración. La restauración que viene es vida en Dios. Y la vida en Dios tiene la característica que trae la abundancia. La abundancia es un decreto al cual tú tienes que estar conectado. Diga, la abundancia es un decreto al cual yo tengo que estar conectado. La abundancia de vida es un decreto que mi cuerpo tiene que estar conectado. La abundancia de vida es un decreto que mis finanzas tienen que estar conectadas. La abundancia de vida es un decreto que mi hogar, mi casa, mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento tiene que estar conectado. No es una opción, es una decisión de naturaleza poderosa. Conectarme con Dios. Como dice el Salmo aquí, el Salmo capítulo 61, el verso 3 y 4, dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Habitar en Dios es permanecer en Dios. Sin importar lo que sea, permanece en Dios. Número 2. Una decisión correcta puede cambiar. Ojo a esto, una decisión correcta. ¿Por qué es correcta? Porque toda decisión correcta se marca en lo que Dios dijo. Dios mío, esto es poderosísimo. De lo que Dios dijo. Y el resultado de lo que va a suceder es lo que Dios dijo. No importa qué haya dicho el hombre o qué dice el hombre, no importa qué dice el diablo, no importa las voces que estás escuchando de las circunstancias en tu cuerpo o las circunstancias en tu vida, no importa lo que sea, es lo que Dios dice. Por eso una decisión correcta puede cambiar tu presente y posicionarte en el destino profético del propósito de Dios. Una decisión correcta puede cambiar tu presente. Las decisiones correctas cambian los diagnósticos. A una mujer se le dio el diagnóstico de que le quedaban pocos días. Fue invitada a orar. El cáncer había comido parte de su estómago. La pestilencia en el lugar era terrible. Los médicos decían que le quedaban solamente 2 días. Un día antes de cumplirse la sentencia médica, estuve allí orando. El llanto de su familia alrededor de la cama, todos lloraban. Era el momento aparentemente del funeral. Por la gracia de Dios ahí estuve orando. Un día viernes, en la tarde, oré y me fui. Por el día domingo, la señora que tenía cáncer llegó a la iglesia bañada en lágrimas. Su voz de gratitud a Dios y sus manos levantadas exaltaban y glorificaban al Señor. Y voz entrecortada me decía: pastor, Dios me ha sanado. Su estómago estaba totalmente cicatrizado y ya quería levantar su vestido y mostrar. El milagro estaba allí, la vida había emergido sobre la muerte y el diagnóstico médico sentencial había sido revertido, porque cuando tomamos la dirección correcta de la fe para creerle a Dios, los diagnósticos tienen que revertirse.
Porque el poder superior es el poder predominante y ese opera solo en el espíritu de la palabra de Dios. Ese opera ahora. Estoy, aleluya. Alguien está diciendo, estoy enlazado en el espíritu del decreto de Dios que puede revertir esto. No importa. Los decretos humanos se revierten. Lo único que usted no puede revertir son los decretos de Dios, pero los decretos humanos se pueden revertir. Las decisiones humanas, por muy graves que sean, se pueden revertir, porque Dios, en Dios, como dice Lucas 1:37, no hay nada imposible. Lo posible opera en las decisiones correctas que Dios ordena. Lo posible de Dios está operando hoy allí en tu casa, revirtiendo lo que sea. Lo posible hoy está entrando en tu cuerpo. Diga, está entrando en mi cuerpo, está entrando en mi casa, está entrando ahora mismo en mi entorno. Lo posible de Dios está revirtiendo, porque cuando lo sobrenatural emerge en una atmósfera natural, tiene que haber alteración. Nunca lo natural vuelve a ser natural en su esencia cuando lo sobrenatural de Dios emerge. Es el poder de borrar decretos. Tengo la palabra autorizada por Dios para borrar decretos de maldiciones, producto de la brujería. Tengo el poder de Dios con la palabra del decreto para borrar en el nombre de Jesús decretos de enfermedad. Tengo el poder por la palabra de Dios para borrar y destruir los decretos de pobreza y miseria. Llamo ahora mismo a quienes te deben. Llamo a aquellos que están pasivos. Llamo a aquellos que están reteniendo la justicia de lo que tú ya te ganaste, la justicia por lo que tú trabajaste ya, la justicia que te corresponde a ti. Y suelto, ordeno soltar, vomitar ahora mismo las riquezas, como dice el libro de Job. Vomitar ahora mismo las riquezas que son tuyas. Se activa el movimiento de ángeles ahora mismo para sanar cuerpos y libertar finanzas. Se activa ahora mismo el poder de la restauración financiera. Se activa el poder, el poder de la vida. Siento el poder de Dios aquí. Qué cosa tremendísima. Hoy algo poderoso tiene que pasar, porque estoy hablando de lo que ya pasó. Y cuando estoy hablando de lo que ya pasó en la eternidad, estoy diciendo que tú allí donde estás, que necesitas quizás el abrazo del Padre, que has experimentado la soledad y que muchas veces te has sentido con el frío y con las dificultades de tu casa porque la presión ha sido fuerte. El diablo está presionándote fuertemente, aún con gente de tu casa, porque sabe lo que hay en tu vida. Por lo tanto, no dejes de oír la voz de Dios y de tomar las decisiones correctas. No te dejes intimidar por los ruidos que el diablo está trayendo, porque Dios a ti te dará la victoria. Dice el libro de Génesis capítulo 39, verso 20 y 21. Génesis 39, 20. Y tomó su mano, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué pasó aquí? Una decisión correcta cambia el presente y te posiciona en el destino profético de lo que Dios dijo. José estaba allí porque allí era el lugar correcto, pero era una cárcel, era el lugar correcto. De allí iba a salir donde lo profético le había anunciado.
De allí, de la cárcel, iba a salir, y tú vas a salir de esa cárcel en que estás. Porque Dios, igual que con José, está contigo. Y con esto termino. Número 3, enlázate en Dios, en la fortaleza de todos los tiempos. Hoy me enlazo con Dios porque necesito tomar decisiones correctas. Hoy me enlazo en el espíritu de esta palabra porque necesito hoy vivir mi milagro. Hoy me enlazo en el espíritu de esta palabra porque mi vida nunca más volverá a ser la misma. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para ejecutar. Y Dios es poderoso para cambiarlo todo a partir de este día. Levanta tus manos, Señor, cámbialo todo hoy. Porque yo creo que tú lo puedes hacer. Y en esta decisión de creerte a ti está mi victoria. Hoy me echo. Hoy me tiro en las manos del Señor. Y me enlazo en los días del Señor. Porque en cada día verás el milagro de Dios aparecer en tu vida, en tu finanza y en tus hijos. Porque Dios lo hará otra vez. El Salmo capítulo 37, el verso capítulo 39 y 40 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los liberará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Hoy la espera te da anuncio. Tu victoria está cercana porque tu milagro está a la puerta. Levántate. El próximo miércoles continuamos con este tema interesante. Que el poder del Espíritu de la palabra fluya poderosamente en ustedes. Y que la gloria poderosa del Señor guíe sus vidas. Y que esta voz del Espíritu sea tu espíritu, porque tu victoria está marcada para glorificar al Dios de la victoria. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y nos vemos el próximo miércoles. Dios sigue obrando y la decisión correcta la debes tomar hoy para que tu presente cambie y tu futuro sea mejor. Les amo en Cristo Jesús. Yo sé que ahí está Dios haciendo grandes milagros y grandes señales. Deja que las lágrimas fluyan. Póstrate. Si la presencia de Dios está viniendo sobre ti, póstrate y adora al Señor. Les bendigo y les amo en Cristo Jesús. Amén y amén.